colaboración con la Mesa Latinoamericana, el titular de este taller de la cosa escrita. Hoy vamos a ver un asunto sobre reflexiones. La reflexión, ¿saben qué es una reflexión? Una reflexión. Tratar de entender lo que se lee, Pero seamos más libres. Análisis y comprensión. Y cuando te pellizcan para que reflexiones lo que hiciste, o cuando te pegan, no sé, una cachetada por lo que hiciste, estimula una reacción. hay un estímulo, hay una reacción. Vamos a ver de manera general las reflexiones. De manera general digo porque entrar a los textos de un escritor como Khalil Gibran sería un tanto complejo. Vamos a analizar dos cosas: en qué consiste una biografía y en qué consisten las máximas o el pensamiento de sus reflexiones. Reflexionar es una manera de voltear a sí mismo y verse. Por eso es una flexión sería nada más imaginarse, pero una reflexión implica verse a sí mismo. ¿Para qué? Para estudiar o para analizar algo que estoy haciendo bien o que estoy haciendo mal. Como lo que hacemos ante un espejo. Nos reflejamos. Es una manera de reconocimiento al otro. Estoy reconociendo o estoy identificando la diferencia entre ese reflejo y lo que yo soy. Y la reflexión invita a que es una manera de entrar en sí mismo, hacer una introspección, pero gracias a un estilo. ¿Por qué es importante que pongan atención en determinados detalles? Porque haremos un análisis de lo que estamos haciendo. Gibran, Khalil Gibran, 1883-1931. ¿Alguien quiere leer? Reflexiones de Khalil Gibran. Khalil Gibran, 1883-1931. Khalil Gibran nació el 6 de enero de 1883 en la localidad de Beshara, Líbano. Era hijo de un humilde dependiente de una botica, propiedad de su tío, llamado Khalil, y de Camila Ramey, la hija de un sacerdote maronita que estaba predicando en Brasil. Camila se casó en el país sudamericano y tuvo un hijo al que llamó Burgos. Muy bien. Detalles importantes de ese texto. Detalles importantes, Miguelito. Un detalle importante de ese texto pueden ser las palabras que no conocemos o que no entendemos. Por ejemplo, Beshara. ¿Qué nos indica ese Beshara? ¿El nombre de la ciudad? El nombre de una ciudad que está donde? En Líbano. En el Líbano. ¿Otra cosa? Maronita. ¿Dónde está eso? Un sacerdote. Una religión. ¿Qué otra cosa? Fechas. A lo mejor no es tan importante recordar todo sobre alguien, pero detalles importantes: cuándo vivió. ¿Qué época? ¿Cuándo vivió? ¿Por qué? Porque podemos aquí entender que a lo mejor había una guerra, que si era judío huyó a otro país en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial cuando la Revolución Rusa y cosas como esas, ¿no? Detallitos como esos nos pueden servir. ¿Alguien más? ¿Otra voz? Su esposa murió a los pocos años de la boda y la familia regresó a Líbano, en donde conoció Bien. Donde conoció encontró la realidad de Gibran, se convirtió en su tercer marido. en su tercer marido. Como estudiante, Khalil se interesó desde niño por el mundo de las artes, las lenguas y la religión. Esa es una nota importante para su
vida y por eso a veces hay que estudiar un poco la biografía de quien escribe, porque así entendemos por qué decía lo que decía y cuáles eran sus fuentes. ¿Sí? Las fuentes, entonces podemos decir que las artes, aquí puede decir dos artes, la literatura, la música, algún músico de la época. Puccini, ¿no? ¿Sí era eso? Giacomo. ¿Algún literato de la época? ¿Algún escritor? ¿Y la religión? ¿Cuál es la fuente de inspiración de las religiones? Sus libros sagrados, ¿no? Cada religión tiene su libro sagrado y de ahí toma muchos elementos para crear todo un pensamiento. ¿Alguien más? En la naturaleza tributaria, no era raro que se quedase maravillado contemplando las bellas naturales Que lo rodean. ¿Algún detalle importante allí? Que era muy observador, ¿no? El maravillarse con la realidad. Porque muchas veces pasamos de largo ante algo, ¿no? Hemos visto ese, yo no sabía que lo había quitado el preso, hemos estado aquí muchas veces y a mí no se me había ocurrido preguntar quién me había quitado una foto del sujeto. ¿A qué creen que se dedicaba? Solo picares. Cuando yo vi esa imagen pensé que se vestía de mujer, pero después vi las botas y los pantalones. Se ve como psicópata. Sí, incluso uno de los títulos de sus obras es El Lobo. Se apasiona por determinadas características de la vida cotidiana y dentro de las características de la vida cotidiana era gente con algún trastorno mental. En esas épocas, la gente con trastornos mentales no nos daba miedo como ahora que la recluimos en cárceles llamadas psiquiátricos o cosas como esas. Una gente estaba libre, claro, peligraba, como hoy peligra y lo demás, y andaba en la calle. No había esas medidas sanitarias para recluir en un hospital psiquiátrico a personas con algo. Y muchos pensadores se maravillaban y estudiaban el comportamiento para utilizarlos en sus textos, en sus novelas. Freud era uno de ellos que encantaba analizar y observar la conducta humana, especialmente en niños, pero eso no quiere decir que no estudiar a los adultos para ver las consecuencias de determinadas conductas infantiles en la adultez. ¿Alguien? En el año de Mina. En el año de 1894, la familia Gibran, menos su padre que había sido detenido por la evasión de impuestos, se trasladó a Boston, Estados Unidos, en donde comenzó a leer áreamente, siendo influenciado por gente como Friedrich Nietzsche, Walt Whitman. Nietzsche y Whitman. Nietzsche es un filósofo un tanto complejo porque sus textos son poéticos. Entonces la poesía implica un alto grado de comprensión y de abstracción para entender las cosas, ¿no? Es como el asunto de regalar una flor. Pareciera muy simple, pero es algo poético en el punto de que, pues, ¿qué representa esa flor? Cuando tú regalas una flor, Miguelito, cuando le regalas una flor a tu mamá, ¿por qué se la regalas? Por cariño. Y si yo le invitara al funeral de mi bisabuela y usted llevara flores, ¿por qué llevaría flores? Para demostrar que me voy a recordar la solidaridad. Solidaridad. Es una flor, pero la situación, visto desde la poesía, implica una explicación totalmente distinta. Conocimiento de la realidad en la que estamos enfrentándonos. Entonces Nietzsche, su trabajo es filosófico, él escribe textos como el Anticristo, textos como Más allá del bien y del mal, son tratados de moral, es de los fulanos que se inventan la situación de la humanidad. Humano, demasiado humano, se llama uno de sus textos. O sea, no bastaba con ser humano.
había que ser demasiado bueno. En 1917 fijó su residencia en Nueva York, ciudad en la que falleció a la edad de 48 años, el 10 de abril de 1971. ¿Algún detalle importante de esta última vida? Muy joven. No sabe más. Dicen que las grandes brillantes mueren entre los 50 años. Nietzsche murió a los 50 años. Walt Whitman, no sé de qué edad. Y son contemporáneos. Nietzsche, bueno, contemporáneos entre sí. Nietzsche muere en 1900. Entonces tenía ya unos años de vida este sujeto. Ahora ya va a hablar el asunto sobre sus textos. ¿Quieres leer el libro? No, gracias. Sí. La literatura de Khalil Gibran se define como una búsqueda mística de las materias más clásicas del comportamiento y sentir existencial desde una impresión de bonomía y conexión natural. Su obra maestra, El Profeta, aunque también destacan Espíritus Rebeldes, es un libro censurado en su país por revolucionario y pernicioso. Regularmente cuando hay textos que insultan a la autoridad, porque hay textos que confunden para los libres como habla, entonces los prohíbe porque no los entiende. Dejamos un texto autobiográfico, El Loco. Entonces imagínense, él hace su autobiografía, habla de él y le pone como título El Loco. Obra influenciada por Nietzsche o Jesús, el Hijo del Hombre, título que en el 67 personajes dan su opinión sobre Jesucristo, incluido el propio Gibran. ¿Creen que necesiten releer el texto? ¿Creen que necesiten releer el texto? Lo que vamos a hacer a continuación, ¿alguien que quiera releer el texto? ¿Alguien? En silencio puede ser, pero alguien que lo quiera leer desde el principio. ¿Nadie? No. Otra foto del sujeto. ¿Estás segura? Ciertamente. Lo que no vamos a hacer es leer una biografía. En una biografía se incluyen datos de una persona, la vida escrita, Dios, la vida escrita de alguien. ¿Cuándo naciste, Miguelito? ¿En qué año? En el 2005. ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿En qué mes? ¿En dónde naciste? En Orizaba. ¿Dónde vives? En Orizaba, en Mendoza, en Río Blanco, en Córdoba, en Puebla. ¿Sabes dónde vives? ¿En dónde estás ahora? En Orizaba. ¿Sale? Grado de estudios. Casado o divorciado. Fecha de defunción. Son características fundamentales que solamente en el caso particular uno puede decir. Claro, en el caso de la muerte, pues pendiente. Espero que termine por mucho tiempo. Pero lo que vamos a hacer ahora es responder sobre la vida de Gibran, Khalil Gibran. Y ya les di las notas biográficas del sujeto. Será en silencio, si quieren anotar y luego comparamos, lo pueden hacer. Si no quieren que escribir, pues no traigo la respuesta. Primera pregunta, en silencio. 6 de enero de 1883. La manera en la que yo hago exámenes es muy simple, pero a veces se les complica, pero no puedo decir nada. 6 de enero de 1883. ¿Qué pasó en la vida de Khalil Gibran en esa fecha? Si no lo recuerdan, no se preocupen. ¿En qué? 1883, 6 de enero, no es necesario que anoten esa fecha, solo necesito que anoten qué pasó en la vida, por una sola palabra,
de Charle, Líbano. ¿Qué tiene que ver eso en la vida de Jalil Gibran? Ya está, hay falta. Con una palabra, o dos, o tres. Humilde dependiente de una botica. ¿Quién era en la vida de Jalil Gibran? Camila Rame. ¿Quién fue? Su mejor amiga. El profeta. ¿Qué es el profeta? 1923. ¿Bien? Una búsqueda mística de las materias más clásicas del comportamiento. ¿Qué representa este punto? Lo que yo hago cuando pongo exámenes es poner las respuestas a algo. Ustedes lo que tienen que hacer es formular algo parecido a lo que hay, algo que le dé sentido a esa afirmación. Una búsqueda mística de las materias más clásicas del comportamiento. 10 de abril de 1931. ¿Qué ocurrió en esa fecha en México? 1917 en Nueva York. No de las fechas, solo noté qué pasó en esa fecha. Ahorita voy a ver lo que va a pasar. Se interesó desde niño por el mundo de las artes, las lenguas y la religión. Federico Nietzsche o Walt Whitman. Maravillado contemplando las bellezas naturales que le rodeaban. ¿Para qué? ¿Por qué? 1894. ¿Ya está? 1894. Sí. 1894. Un número, Miguelito. 6. Vamos a numerarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. ¿Tienes el 6? Yo. Muy bien. ¿Y es el 3? ¿La primera? Sí. ¿Qué ocurrió el 6 de enero de 1883? Porque nació. Nació Cali. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? No le llegó. No pudo reflexionar lo que le llegó. Muy bien. Señale a uno para adelante, a uno para atrás. El 3. 3. De Charle, Líbano. El lugar de donde vivió. Lugar de nacimiento. Bueno, eso se refiere también a eso, básicamente que vivió en Caribe. Sí, pero yo pude haber nacido en México y haber vivido en Paraguay. Es el lugar donde nació. Obviamente también vivió, pero en la biología decía nació en de Charle, Líbano. Señale a alguien. 5. Humildemente de una botica es su tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Era su padre, ¿no? Aunque es interesante la forma rara en la que explican el asunto, porque pareciera que es su padre el que hacía este trabajo. La biología dice que es su tío. Del tío era la botica, ¿no? El tío era la otra. Pero él ahí trabajaba. Sí. Entonces Era un humilde dependiente. Ahí pueden servir para dos cosas. Él fue también un humilde dependiente, por eso la foto del sujeto. Y también el tío era boticario. Particular de la Pero ahí es donde empieza, en una biografía más amplia, a ver para qué servían determinados remedios o combinaciones de sustancias. Porque antes los médicos lo que te vendían era una fórmula que tú llevabas con el boticario y que te hacía la composición del medicamento. Era un químico que tú le llevabas tu receta con lo que el médico te había dado. O era también el que te recetaba.
se interesó desde niño por el mundo de las artes, las lenguas de la religión. Fue el autor de la Iván Cabello. Bien. ¿Alguien? 8. ¿Para qué sirve el 1894? No, a ver, ¿qué? ¿Alguien? Ahí sale, ¿verdad? No, la fecha en la que nació es una síntesis de su biografía. Se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, en 1917, Se pasa de Boston a Nueva York a sentarse. bueno, muy bien. Entonces, ¿qué era 1994? Cuando viaja a Estados Unidos. Por eso ahí está la gran diferencia entre vivir en Líbano y nacer en Líbano, porque vivió en Estados Unidos. Muy bien. ¿Quién se quiere? Digamos 7, un 10, un 11, 1, 2, el 8. No pierdas el número porque servirá para la siguiente. ¿No? Bien. Compañera. Nietzsche. O Whitman. O Nietzsche. Y Nietzsche. ¿Para qué sirven esos dos sujetos? Escritores de los dos. Nietzsche y Juan de Whitman en la vida de... Esta es una síntesis biográfica del sujeto. O sea que ya queda pequeña la biografía, pero yo considero que estos elementos eran más importantes tenerlos así de manera de análisis. Esta dinámica sirve para aprender a obtener los datos más importantes de un texto, para estudiar, ¿no? Quienes están estudiando y para quien no esté estudiando, para transmitir una técnica de estudio, ¿no? Pero cómo ir seleccionando los elementos. Sus influencias, las influencias de Nietzsche y Walt Whitman. ¿Alguien? A ver, ¿cuál es esto? ¿Qué pasó en 1917 en Nueva York? No. La niña Brutus o cuál es? A ver, Carlos. Sí. Yo le pregunto a Miguelito porque ya lo había dicho. Se va a vivir de dos formas. A ver, Carlos, otra vez. ¿Qué pasa el 10 de abril de 1931? Compañero, ¿qué pasa ese día? ¿Qué pasa el 10 de abril de 1931? Se muere. Exactamente. Pues no sé si papilla porque se murió, creo que de una falla, de unas fallas en el corazón. Entonces no murió de una búsqueda mística. ¿Por qué estos dos asuntos, un análisis sobre su pensamiento y uno de los títulos de su obra, los habremos puesto después? Porque es a donde define lo que más le interesaba. Porque sí, pero esos dos asuntos son posteriores, porque puedes hacer un recuento del trabajo que hace alguien después de que se muere, en el caso de que escriba o de que haga música. Pues si todo esto es el producto de su vida, porque ya no vive, entonces ya no hay más. O un investigador puede decir, hay estos matices, hay estos detalles en tu pensamiento, pero es un análisis posterior al trabajo del sujeto. Ahí está. ¿Cómo salió? Bien, mal. Bien, pasa la chica. Mal. 10. ¿Usted sacó 10? Pero si no, es como contestar una de las que te pregunté.
pero que entendamos cuán importante es conocer este tipo de detalles previos antes de abordar el texto como tal. Lo que vamos a hacer ahora es que eso es más honesto. Lo que vamos a hacer ahora es abordar pequeños fragmentos de su texto, ¿sale? Y vamos a buscar, bueno, son citas, frases que te dicen y que entiendes. Por eso es importante entender el asunto de la reflexión, por eso es importante conocer detalles de su vida, porque así podemos decir, gracias a que le gustaba el asunto de la mística, o gracias a que le llamaba la atención el asunto de las religiones, es que dice esto, o por eso critica aquello. Nietzsche criticaba a la Iglesia Católica, bueno, no a la Iglesia Católica, criticaba al cristianismo porque él era pietista, una versión del cristianismo, y él criticaba a su religión, una versión del cristianismo. ¿No? No, al cristianismo, a una versión del cristianismo. El cristianismo empieza hace 2000 años, pero a la Edad Media se divide, ¿no? El gran cisma, y luego hay muchas divisiones más, y todas esas divisiones tienen sus versiones de los hechos. ¿Cómo? Él era pietista, cristiano pietista, así como cristianos ortodoxos, cristianos católicos, cristianos anglicanos, cristianos luteranos, a una versión del cristianismo. Pero criticar no es ofender. Bueno, en el caso de Nietzsche, sí era una ofensiva. Su crítica era ofensiva. De Nietzsche, su crítica sí era ofensiva, ¿no? Pero los que es como los católicos, pietistas, de piedad. Pero Nietzsche era ofensivo casi con todos, ¿no? Sobre todo con las mujeres. Pues claro, bueno, él tenía un gran conflicto, se enamora de Cosimo, la hija de un director, famoso compositor, músico alemán, ¿no? Y tiene grandes conflictos con Richard Wagner, otro músico, que escribe El origen de la tragedia, y escribe Los casos de los ídolos, escribe muchas obras que todas toma al cristianismo como ejemplo para insultar a alguien. El origen de la tragedia es un texto que dice, no estás haciendo otra cosa más que nada, los cantos de la iglesia. ¿Cómo? Nietzsche. Yo, de que no sé a qué religión pertenecía, era Whitman. Y yo creo que Khalil Gibran era musulmán, ¿no? Era medio ateo. ¿Cómo? Walt Whitman era medio ateo. O sea, no confiaba en las religiones. No digo que no creyera en Dios. Antes de la conversión. Muy bien, empezamos con los asuntos de sus frases célebres. ¿Alguien que no quiera leer? Amar a la vida desde el trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida. Y es lo que va a empezar en asunto complicado. No que sea difícil, pero sea complicado. No quiero que transcriban lo que dice allí, sino que me digan qué quiere decir. O, en el mejor de los casos, que me digan qué entienden. Pero primero lo vamos a escribir y vamos a procurar que sea en menos palabras de las que están escritas allí, que es lo que entienden. No quiero que usted modifique el texto, quiero que me explique. Porque a veces si nada más nos referimos a una sola palabra, no sé, amar. Eso significa todo un montón de explicaciones. Una sola palabra. Trabajo.
Estimar es confiarse. Cuando usted le cuenta a su mamá que tiene problemas, está intimando, porque está hablando de sus problemas, de lo que a usted le pasa. Precisamente los análisis de cada una de las frases han de variar por nuestra experiencia. La percepción de un texto va a variar dependiendo de nuestra experiencia. ¿Alguien? Amar a la vida, primera parte. Desde el trabajo. Amar a la vida desde el trabajo. Bueno, yo lo que entendí la frase hace mención a que si uno ama lo que está haciendo, estás descubriendo realmente el verdadero significado de lo que es vivir. Estás disfrutando plenamente tu paciencia de tu vida. Bueno, yo lo interpreté porque dice que si amas el trabajo, amas la vida desde el trabajo, es tratar todos los días con el secreto más profundo de la vida misma. El secreto. Víctor Frank, que vive casi 50 años después, dice que hay tres formas de darle sentido a la vida. Una de ellas es el amor, otra es el sufrimiento, porque era judío y no aparece en la Guerra Mundial, y otra es el trabajo. Tu vida cobra sentido, dice Víctor Frank, ya sea por el amor, por el sufrimiento inevitable o por el trabajo. Eso dice él, podríamos decir, a lo mejor se inspiró en una frase llegadora como estas. Amar a la vida desde el trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida. Es entrar en ese secreto, descubrirlo, entenderlo y hacerlo parte de mí para vivirlo. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, yo estoy viendo desde el trabajo mismo, siempre disfrute de la vida misma en cuanto a las religiones. A ver, explíquenos más. Bueno, del trabajo mismo, viene el disfrute de la vida misma en el sentido de que si estás trabajando, cada vez disfrutas de tu vida conocimiento. Ajá. ¿Alguien que tenga algo que agregar? ¿Las mamás? ¿O los papás? ¿Alguien que quiere leer? A ver, léalo primero. Si revelas tus secretos al viento, no le eches la culpa al viento por revelárselo a los árboles. A ver, que nosotros piensen tantito en lo que vamos a decir. ¿Ah? Eso es un chisme. Es como una definición bonita de los chismosos. Pero hay un asunto bien interesante. ¿Alguien más? Que no le puedes confiar a una persona indiscreta algo que es tuyo nada más, ¿no? Obvio. Y después ¿Han oído la expresión esa de gritar a los cuatro vientos? no, y además después pues no se siente la culpa. ¿Quién lo gritó? Sí, hay otra situación que lo que vas a decir sea mejor, sea más importante que los tuyos. También hay otra frase que dice: lo que no quieras que lo sepan otros, no se lo digas a nadie. Porque, bueno, tú sabes a quién se lo dices. Y ahí está. ¿Alguien? Si sabes lo que es, pero lo que es secular, entonces no debe parecerte con
ya está siendo realizado. Sí, sí. ¿Usted dice algo? ¿Usted, compañero? ¿Qué le dice a ese asunto? La segunda frase. Si revelas tus secretos al viento, no le eches la culpa al viento por revelárselo a los árboles. O no sé, es lo mismo, lo como que un poco diferente, ¿no? Dice que si le dices algo a alguien, esta persona lo va a decir, lo va a comentar, porque la naturaleza, ¿no? Y comentar las cosas que sabemos. Sí, el principio de parsimonia dicen algunos médicos y algunos psiquiatras que todos somos chismosos o mentirosos. Además, el viento se lleva muy bien con los árboles. El viento es un comunicativo. Claro. Bueno, ustedes que confían en chicos y lean lo que les pasa. Pero es que también ese es otro asunto. El ser humano necesita siempre confiar, aunque no se fije en quién confiar. Por eso es interesante ver el asunto y aquí recordando en qué se está basando, cuáles son sus fuentes de inspiración. La religión, las artes, y cuál era la otra. La naturaleza. Algo místico. Pero no es natural. A ver, alguien que lo lea. ¿Quién? ¿Se trata de leer? La tristeza es un muro entre dos jardines. Piénselo. Trate de visualizar esas dos realidades, esos dos jardines, y luego pónganles un muro en medio. Y del otro lado es algo más, ya, ahí sí queda. A lo mejor son dos jardines idénticos. Y a lo mejor es el muro de Berlín, ¿no? Ah, ya, como eso. Sí, es tristísimo. Claro. O verla toda construida en la realidad. Te focalizas tanto en el problema que ¿cómo se llama en psicología? Que tu red de atención ejecutiva se minimiza. Uno debe ver la red de atención ejecutiva implica poner atención a todo lo que está alrededor. Pero si estás afectándola con algún problema, entonces solamente ves ¿cómo se llama? El problema que te causa tu emoción y no ves que hay muchas otras cosas que te benefician. No, bueno, yo creo que lo que se mencionaba, profe, hace referencia a que en realidad se puede tratar como que es un jardín, pero la tristeza es como que algo que hace que no lo veas de una manera completa o armónica, o no como debe ser. Es como si fuera una persona que pudiera mucho arte, pero no pensar en el futuro. Claro. Aquí hay algún asunto poético que va más allá y lo podemos entender de muchas maneras. Bueno, yo creo esto, en ese caso, más que tipo, es que las tristezas bloquean los caminos a la felicidad por medio del pesimismo y de no salir del estado de para poder ir hacia los otros. ¿Han escuchado la expresión esa de déjame contar una flor de tu jardín? O ¿por qué una flor de tu jardín? También por nunca he contado una flor de tu jardín. Si pensamos en dos personas como dos jardines, podemos interpretar el asunto de muchas maneras. Pero además el muro es algo que construimos, ¿no? Con frecuencia a lo puro tonto. Por eso dos personas. ¿Quiénes se ponen esas barreras? ¿Quiénes se ponen esos muros? ¿Quiénes se ponen esos límites? Esos condicionamientos. Los seres humanos. ¿Por qué? Por la complejidad de las relaciones que tenemos. Y precisamente por tener tantos secretos es que nos vemos en la necesidad de irlos encaminando
La luz de las estrellas que se ha extinguido hace años todavía nos alcanza, igual que los hombres ilustres que han muerto hace siglos, que nos alcanzarán con las variaciones de su personalidad. A ver, otra vez. La luz de las estrellas que se han extinguido hace años todavía nos alcanza, igual que los hombres ilustres que han muerto hace siglos, que nos alcanzan con las radiaciones de su personalidad. ¿Cómo puede ocurrir eso? A ver. Ajá, pero ¿cómo lo pensamos? ¿O por qué lo pensamos? Gracias a qué. ¿Qué más? Entonces ahí podemos pensar que Benito Juárez tenía una personalidad de radiaciones porque nos alcanzan después de muchos años que se murió. Por ejemplo, ¿por qué nos alcanzan? Sus frases que yo creo. Los hechos que hicieron en el pasado se pueden convertir en un legado del presente. Sí. Es como lo que decía Albert Einstein, es brillante porque está encima de los hombros de grandes científicos. Él siendo brillante porque dice que todavía la luz de las estrellas que se han extinguido hace años todavía nos alcanza. Quiere decir que las bases científicas que él le dejaba, él es más brillante porque está alumbrando. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle. Einstein es posterior. Sin embargo, lo que se dice después es que nos alcanzan con la relación de su personalidad. Ahí el científico nos puede decir que él sigue siendo brillante porque él está demostrando algo que ya hace tiempo le dieron una patente, por así decirlo. Y bueno, ahora sabemos que cuando una estrella se extingue, mucho tiempo después podemos seguir recibiendo la radiación de las estrellas. Claro, eso lo conocemos ahora, más acá del tiempo. ¿Alguien? Para entender el corazón y la mente de una persona, no te fijes en lo que ha hecho, no te fijes en lo que ha logrado, sino en lo que aspira a hacer. A hacer, no a hacer. Todo gira en torno a un verbo. Maestra, ¿a cuál verbo? Ha hecho, va a hacer, ha logrado. ¿Qué es un verbo, Gilito? Sí, es una palabra. ¿Para qué sirve un verbo? Es una acción que hace la persona cosas. Bien. Gracias. ¿Alguien? Yo creo que lo que está de entender, lo que yo interpreté, es que cuando tú realmente quieres conocer o quieres dimensionar el porqué de las acciones de una persona, no te debes de basar en lo que está hecho, porque realmente Dios dicho, no es que caras veamos mañana, sabemos, ¿no? Es que realmente uno debe poner en contexto por qué motivación tuvo, qué fin quería llegar a casa, porque no todo lo bueno es bueno, no todo lo malo es malo. Yo creo que pero si lo vemos desde su punto de vista, entonces hacer cosas malas por un buen fin está justificado. Desde su punto de vista, sí, porque eso fue lo que dijo. De hecho, ¿alguien más? Se dice también por ahí que hay un dicho, ¿no?, que es más fácil dominar a un animalito que dominar a un humano, ¿no? Entonces, a veces cuando tratamos de entender a una persona no la logramos entender al 100%, pero de acuerdo a lo que hace es lo que debemos de observar, ¿no? O sea, de aspirar a lo que quisiera hacer. Bueno, yo creo por eso para entender el cuerpo ya no van a hacer, es decir, no hay que ver desde el pasado, sino ver el posible
ser muy específico. A lo mejor sí existe un grado de posibilidad, porque hay muchos atenuantes, pero el grado de posibilidad está en que puede no llegar a serlo. Pero el asunto aquí fundamental es a lo que aspira. ¿Quieres ver esto? Somos perfectibles, ¿no? Eso. Entonces, a lo mejor de joven la gastes, pero ahí sigues caminando, vas logrando, a lo mejor todavía no llegas, sino que esperas llegar a Claro. Tenemos el caso del apenas extinto Nelson Mandela, revoltoso de joven, más revoltoso de adulto, pero su objetivo era transformar a una sociedad con una ideología que él decía que gracias a su ser revoltoso podía conseguir. Y después por el tiempo uno dice, ay, pues era un buen revoltoso. Yo no creo que esos orígenes haya sido un buen revoltoso. Al final había sido amarillista y también había sido... Pero ya visto al final, en el recuento, pues ya vale la pena seguir pasos como esos. Pero allí podríamos contemplar el asunto de a qué aspiraba, qué era lo que se iba a convertir. A lo mejor no se convertía en el caso de Benito Juárez, a lo mejor si lo vemos desde niño cuidando borreguitos en Oaxaca, pues no íbamos a apostar que ese se iba a convertir en presidente. Sin embargo, si lo vemos desde hoy, decimos, pues todos podemos ser, no importa de dónde vengas, podemos llegar a la presidencia de la República. Habrá que ver cómo le hizo. Es una pregunta. ¿Alguien quiere leer esa pregunta? Maestra, usted no la ha escuchado. ¿Dónde puedo encontrar un hombre gobernado por la razón y no por los hábitos y los deseos? ¿Dónde puedo encontrar a un hombre gobernado por la razón y no por los hábitos y los deseos? ¿Han visto, a lo mejor algunos sí, y a lo mejor todos, la película de Star Trek, Viaje a las Estrellas? ¿No? ¿Quiénes sí? Los demás no. Bien. ¿Recuerdan el asunto sobre Spock? Spock? Es un diálogo que tiene con Kirk sobre la lógica. Cuando el hombre experimenta, si el hombre experimentara la lógica, no sufriría. El asunto es que nos puede servir. Y a lo mejor cometiría tantos errores. Pero ya se pueden extender muchas vertientes de la explicación. Porque a veces por los hábitos precisamente no quieres modificar lo que estás haciendo, no es más cómodo. O a veces los deseos que hacen ser impulsivos. Sí, cuando somos obsesivos. Pero esa es una buena pregunta. ¿Dónde? Prácticamente no hay. Pues los volcanes, tal vez, en la literatura. Pero yo creo que sí hay seres humanos. Alguien que era muy lógico y muy racional, Kant, Hegel, sí puede haber. Son portados a lo mejor. Y no necesariamente porque hayan pasado la historia por sus textos. Habrá muchos que no sabemos quiénes son. Y conforme va pasando la vida, uno va madurando desde y va sabiendo ser prudente. Pienso y luego hago si es que tengo que hacer. Pienso o dejo de hacer algo porque va a perjudicar a otros o porque me va a perjudicar. A una madurez invita. ¿Que dónde se puede encontrar? Pues quién sabe. Que levante la mano. Que nos digan para que nos enseñen en medio de clases. Alguien que tenga que decir, que diga yo soy. Y intentamos el término hombre no como género, de hombre y mujer, sino entendamos el término hombre como una especie. Como especie. Sí, somos animales racionales, según la definición científica. El hombre es un animal racional. Es como un hombre que está inteligente y no por lo que
Bueno, sí, pero a lo mejor hay determinados momentos en que pedimos razones. Hay alguien, ¿no? Cuando le dice mamá o le dice alguien, ¿se acuerdan de Rubén? Cállate, Rubén, no vives en la cama, Rubén, saca el dedo de la raíz, Rubén, ¿no? Todas esas serie de condiciones que le pone la mamá, yo digo que era una mamá, ahí no dice. Puede llegar a un momento en que diga, bueno, sí, lo hago, pero dame razones para ser feliz, dame razones para dejar de comerme de los dulces y comer verduras, dame razones para hacer determinadas cosas. Eso quiere decir, explícame por qué. Pues que no lo entiendo. Dices, sí, tengo que hacer esto. Ok, lo voy a hacer porque me vas a obligar a hacerlo. Pero si me lo explicas, probablemente no me tienes que obligar. Si me haces que yo entienda, que yo vea lo que tú ves, a lo mejor no me tienes que obligar, sino después me tendrás que apaciguar de que se sigan determinadas cosas. Pero puede ser que sí funcione. Eso que usted dice. Eso es lo triste. Tristemente verdad. ¿Alguien? Pues la alegría es muy grande, está sin cantar. O tu alegría es tu tristeza sin máscara. Eso es lo que a mí me hace feliz, a otro le pone triste. Ahí tiene un juego psicológico interesante y un juego de palabras también interesante. Quiere decir que bueno, ya promete, ¿no? Momento Puede ser una explicación intuitiva. Es como si quisieras sería muy mal. No te gusta. Pero y cuando aceptamos estar tristes, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Eso es fingir. Y sonríes fingidamente. No pasa nada, todo está bien. Cuando tu cara está diciendo todo lo contrario. Y entonces tu alegría, ¿sabes qué? Sí, consuélame. Está complicado. Yo creo que las personas con mayor intuición pueden explicar eso. Las mamás. Yo creo que la mayoría de la gente somos estúpidamente depresivos, ¿no? Y entonces los momentos de alegría son los menos, cuando que en realidad, si contáramos todos nuestros beneficios, estaríamos alegres todo el tiempo. Pues sí, está bien, está bien. Aléjame de la sabiduría que no llora, la filosofía que no ríe y la grandeza que no se inclina ante los niños. Yo discrepo en unos apartados de eso, pero algunas cosas de esas son ciertas. Las personas sabias seguramente se acongojan, sufren. Los filósofos, yo no sé por qué dicen que no se ríen si yo no dejo de reír. No, aléjame de la filosofía que no ríe. Es como dicen, nunca confíes en un monje que no sepa bailar. En realidad, las personas que se ponen a pensar un poquito más entienden que todo es motivo de fiesta, ¿no? Y una persona sabia, pensemos en algo triste, Miguelito. Dígame algo que pueda ser triste. Se te ocurrió el pelo. Ok. Una persona sabia, pero imagínate que es el perro que creció contigo, ¿no? Que te picó y que te lo regaló tu madrina, o no sé. O que tú lo rescataste de la calle y lo cuidaste y lo bañaste y le arrancaste un espacio para que durmiera. Y que tú lo apreciabas, que tú lo querías. Y que se muere. ¿Sufrirás necesariamente? ¿Qué pasaría si fueras sabio? ¿Serías frío y no sufrirías por?
O sea, el ser sabio no es se alejan de la sabiduría, de la sabiduría que no llora. Yo creo que tener sabiduría no es pensar de no sentir. Al contrario. ¿Será que los sabios sean unos insensibles? No, no creo. Hay muchas formas por las A veces no es exactamente, a lo mejor estás en otro rumbo. ¿De qué? ¿Por qué cosas puede uno llorar? ¿Por qué cosas puede uno llorar? Por ejemplo, Pues te corta la novia, ¿no? ¿No vas a llorar? yo creo que individualmente te lo cortas. ¿Quién sabe? Pero a lo mejor si me dicen, dale quieto. Lloraría porque no le trajeran nada a los reyes. Se trajeron algo de lo que usted creía. La mayoría. La grandeza aleja. Yo no sé por qué. A ver, comenten ustedes. Dice, aléjame de la grandeza que no se inclina ante los niños. Que lo alejes de las personas sabias que no sienten, ¿no? Que lo alejes de los filósofos que no saben sonreír o que no disfrutan. Una de las características del hombre, dice la filosofía, es que es visible. Es el único animal sobre la faz de la tierra que se ríe. Sí puede. Y que además los alejes de que no se inclinan de los niños, ¿no? Porque tú ves lo más hermoso, pues está precisamente en eso. Sería que alejarme de toda aquella persona, ya sea sabio, filósofo o que es muy grande, pero que no tiene sentimientos. Vaya, tienen sus capacidades de sabiduría, entendimiento, en fin, pero no tiene sentimientos. Entonces, una persona, por muy sabia, pero que no tiene sentimientos, O más bien que no te permite llegar a hacer eso, ¿no? Que no te permite llegar a que te sientas muy sabio no quiero hacer así directamente, porque eso es. Y algo que pasa curiosamente, yo creo que quien se dice sabio es un ignorante. Porque conforme uno va leyendo, en ciencias determinadas uno va viendo que uno termina de leer un libro y ya hay 10 que acaban de publicar sobre el mismo tema. Y luego en otros idiomas, que todavía no están en Es que no somos conscientes de la ignorancia. de lo ignorantes que somos. Cuando nos vamos haciendo conscientes, nos vamos dando cuenta de que hay un montón de cosas que no sabemos. pero de que los sabes también, sí se siente que Sí, y empezaron Precisamente porque no están conscientes. a escribir hace 25 siglos, ¿no? Textos escritos. Desde hace 25 siglos a la fecha. Que se haya escrito un libro por año, nada más hagan sus cuentas y vamos a ver si somos sabios o no. Y luego eso en cuanto a la literatura. ¿Y qué onda con la arquitectura? ¿Y qué onda con la escultura? ¿Y qué onda con todas esas No, pero además ahora evolucionar? el conocimiento se duplica cada 2 años. Las lenguas, ¿no? Las lenguas vivas, ahora que hablo de eso, que se duplican cada 2 años, se duplican o se generan nuevas. ¿No? A la hora de que se fusiona el español con el inglés, surge una nueva, que no es ni inglés ni tampoco es español. Y se van inventando palabras. Se inventan nuevas palabras, ¿no? Como Internet. internet, como alguna nueva palabra. Bueno, no empezar que en ese caso quizás se refiere que se debe conservar a pesar de todo lo importante, es decir, la esencia de todo, sin perder el sentido, es decir, básicamente que no se pierda los dibujos originales.
como quiera aquí indica que hay que reconocer lo más básico, ¿no? Los sentimientos, la alegría y qué será la pureza. Sí, pero es muy difícil. La pureza de los niños es muy complicada. Pensé que ya era cada vez más rara. Un niño no es nada sencillo. Se lo digo como profe de muchos niños. Se resisten peor que la espada en la tierra. En serio. ¿Por qué? Por el esquema tradicional que tenemos, y lo digo desde el asunto de clases. Es muy difícil que uno intente enseñar sin necesidad de ser como la Santa Inquisición a veces. Así de ponte a hacerlo. A mí eso no me gusta. Pero estamos tan acostumbrados a ese esquema, a ese patrón de conducta, que si no lo haces, lo exigen. Entonces, son complicados. Hay que hacer como que irles buscando hasta que se den cuenta que no llegaste con la guillotina, ni llegaste con un látigo, ni cosas como esas. Pero hay que irles buscando. Y hay quienes dicen, no, ahí está, hágalo como perro. No se preocupan por tratar de entender, de acercarse a esa complejidad que yo creo que a veces es más grande que las mentes de los adultos. Porque te ponen una serie de condiciones tremendas. Y aparte, detrás de todo eso, hay una honestidad fría, sin cálculos, sin miramientos, que son unos baldes de agua fría que no espero. Si es que es un reto, son un reto los niños. Y lo peor es que no se vuelven nunca tus cómplices. O es lo peor de la historia. Nunca son tus cómplices. Tú te equivocaste, profesor. Y eso es muy común. De dar unas lecciones de vida. Muy bien, ya pasé a otro y todavía no habíamos terminado. El ojo del ser humano es como un microscopio que le hace ver el mundo más grande de lo que realmente es. Es la imaginación. Exactamente. Ese es el objetivo fundamental de este asunto. Quitarle esos lastres a nuestra imaginación que no la dejan crecer, que no la dejan avanzar. Y también el sentimiento, ¿no? Claro, que ya implica que cada quien quiere. Por eso las interpretaciones de una misma frase son distintas. Varían dependiendo de lo que cada uno piensa, de lo que cada uno siente, de lo que cada uno entiende. ¿Usted lo ha utilizado en microscopio? ¿Usted? ¿Una lupa? Es una versión de un microscopio. ¿Una lupa? ¿Para qué la ha ocupado? ¿Qué pasa cuando uno ocupa una lupa? ¿Ve más cerca? Ajá. Si usted busca una lupa, también sirve para quemar Yo he visto en su escuela de ese niño. Ay, pero sus compañeros usan colores. Ahí aprendí a quemar hormigas. Yo no sabía que quemaba. A ver, don Carlos, el ojo del ser humano es como un microscopio que le hace ver el mundo más grande de lo que realmente es. Sobre todo tiene problemas. ¿A qué se referiría entonces con el asunto del ojo? Yo creo que hace referencias a la capacidad que tenemos como humanos de magnificar o interpretar una cosa más de una manera, ¿no? Decir el mundo literal, es una esfera con tierra y todo lo que puede decir, pero la persona lo puede ver como mi hogar, o el hogar que no me agrada, o el mundo puede ser una flor, o el sol. A lo que quiero llegar es que siento que hace referencia clara a la capacidad que contamos
para interpretar las cosas a nuestra manera, para bien o para mal, lo que igual mencionaba la maestra, que no necesariamente hace referencia a una imaginación bella y bonita, ¿no? Que también muchas veces un problema lo magnificamos de una manera increíble. Ciertamente. Entonces podemos preguntarnos, es un ejemplo clásico. ¿Perdón? ¿Qué va a hacer aquí? Las sillas. Muy bien. ¿Qué otra cosa de usted que no sea una silla? Una mesa. Me refiero a la respuesta. Plástico y metal. Plástico, metal, Más. tornillos. Ya se dieron cuenta que realmente el nivel más complejo realmente no. ¿Pero qué es? Ya sabemos de qué está hecho. Mecanismo eléctrico. Hay un mecanismo, ¿no? Ahí podemos estudiar mecánica. ¿Qué más? ¿Para qué sirve? Si ustedes, compadres, estuvieran tomando unos alcoholes, no es el caso, pero si estuviera en el café de los mundos posibles, y se enojaron uno con el otro, ¿para qué serviría? Claro. Exactamente. En la WWW, ¿para qué sirven las sillas? Para voltear. Ahí no sirve para saltar. Pero eso depende mucho de la óptica, desde el punto de vista desde el cual estás estudiando, aprendiendo, analizando una cosa. Porque no hay una expresión, es que el universo es un mundo de problemas, o cada cabeza es un mundo. No necesitamos salir de nosotros mismos para contemplar un mundo totalmente distinto. Bueno, es que yo suele ver unas cosas de lo que haya, me dejo de lo que realmente tenemos. Y entonces, llévenos más allá. Su reflexión está buena, pero llévenos más allá. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, hace una serie verificar el tema, pues cosas que en el caso de que no de la oportunidad de algo más, simplemente se puede añadir, se puede quitar, etc. Sí, porque hay una teoría del pensamiento que precisamente parte de los sentidos y habla del ojo. Y dice que solamente existe para el ser humano aquello que contempla. Entonces, en su espectro de conocimiento del ojo, lo que está detrás de usted no existe, porque usted no lo está viendo. Solo existe aquello que En lo que nos enfocamos. puede percibir. Y una vez que voltea, lo que estaba viendo usted deja de existir, según esa teoría, no quiere decir que pueda ser. Exactamente. Volteas y ves otra cosa, otra realidad distinta a la que estaba viendo. Por aquello de que tú te haces voz de esa realidad y la crees. Pero si no se va a saber, por ejemplo, bueno, a lo mejor no conocemos ahora, quizás, y después no así que también puedes escuchar lo que ella te gana. Claro. Es lo que se puede ver. Aquí de donde surge el asunto ese de ¿qué pasaría si un árbol se cae en medio de un bosque y nadie lo escucha? Hace ruido. Pero nadie lo escucha. De ahí porque el problema es porque suponen un problema para cada uno de los sentidos. Es conocimiento cognitivo, ¿verdad? Depende, pero sí. Sí puede. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que valorar el asunto de todos tenemos una manera de percibir la realidad. Hay quienes necesitan experimentarla con las manos, hay quienes necesitan oírla, hay quienes necesitan verla y hay quienes nada más necesitan
pues ya sabe leer bien. Hace un rato estuvo leyendo. Sí, a determinada edad dice la ley, pero es el equivalente del trabajo. Miguelito, usted sigue. ¿Algo que haya aprendido de sus maestros? A escribir. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Por qué es bueno? ¿Ustedes creen que sea bueno para escribir? O saber escribir. Pónganle atributos morales. ¿Es bueno? Sí o no. Sí. Usted dice que sí. ¿Y usted? ¿Usted dice que sí o que no? ¿Es bueno escribir? Claro. ¿Usted? Puede ser. Porque puedo escribir algo muy bueno, puedo escribir algo muy bien, puede ser una persona. Entonces, ¿escribir como tal será bueno o malo? Claro que es una forma de comunicarse. Como tal, escribir no es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo, bueno, escribir no es ni bueno ni malo, hay que una manera es ni buena ni mala, que a menos que sea Sí, ahora hay que tener cuidado con esos atributos morales. ¿Quién es bueno y quién es malo? Ciertamente, pero ese es un malo religioso dentro de una religión. ¿Quién puede como la religión? Exactamente. Ese es un malo de la religión. Pero ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Quién es bueno y quién es malo? Originalmente todo es bueno, porque el mal como tal no existe. Pero hay un mal jurídico, hay un mal clínico, hay un mal antropológico, y entonces se va definiendo. Hay un mal religioso, hay un mal moral. Entonces hay que ver desde qué punto de vista, ya vimos la óptica desde la que podemos entender la realidad, pero desde qué punto de vista vamos a entender cómo bueno o malo aquello que nos está ocurriendo o aquello que estamos haciendo. Bueno, importante, ¿qué sector puede ser? Bueno, yo escribí de la parte negativa incluso tenemos que escuchar, pero también de los negativos tienen como base para saber qué errores no volver a tener. Sí, a eso se le llama experiencia, ¿no? A eso. ¿Por qué cree usted? ¿Quién dijo que no? ¿Usted? Yo creo que no sé. Bien. ¿Quién? A ver, ¿cómo es? Compañera maestra. ¿Usted se sentiría mal de que uno de sus alumnos no fuera grato para lo que usted le enseñó? No. ¿No se sentiría mal? Porque cada niño tiene su forma de ser, ¿no? El enseñar va más allá de la gratitud. Yo me siento feliz cuando sé que logró algo él, aunque no me lo agradezcan. Entonces, En el caso de los maestros, el hablador, el intolerante, el malévolo, ¿serán maestros buenos o serán maestros malos? Bueno, por lo menos no puedo enseñar. No, pero no piensen en sus maestros. Puede ser, Pero piense en un maestro hablador. No está refiriéndose a los maestros que dan clases en las escuelas, porque hablamos muchos habladores. Al intolerante, a esos que nos enseñan en la vida cotidiana, a los cuates que les enseñan a hacer maldades, que les enseñan a no hacer la tarea. Yo creo que debe ser de
No me perdonaban. No, trae una marea en la rodilla, ¿no? Entonces, del malevo no dice atratar a alguien más con amabilidad. También fueron a la mejor muy... Conmigo no voy a hacer así. Voy a hacer amable. Por eso dice que no siente gratitud, aunque debiera sentirla porque le enseñaron a hacer sus Sí, a la madre. Claro. Porque le enseñaron cosas buenas, pero ahí hay entonces un asunto interesante. Es amable, es callado, es indulgente, pero no es agradecido. No es agradecido. Es como una sátira, ¿no? Al hecho de que... Sí. Es una... Oye, tiene una moraleja interesante, que a ver, alguno dirá que sí, alguno dirá que no. Lo que pasa también es que de todas las personas y de todas las situaciones aprendemos algo. A veces es una lección grata y a veces no. Por eso dice, no siento gratitud hacia ninguno de ellos. O sea, no fue agradable la lección, Pero sí la enseñanza. pero sí la enseñanza. No me gustó que me dieras de cachetadas, pero no te vuelvo a comer el lugar. Y que a lo mejor si no hubiera sido así, él no sería de esa manera, ¿no? También. ¿Qué puede ser? Yo siento de que a lo mejor yo veo una persona pues, sí, tolerante y esa persona, pues, digo, ay, no me gusta su actuar, ¿no? O malévolo, y no me gusta su actuar. Y entonces digo, ay, yo no quiero ser como esa persona, ¿no? Entonces, si es malévolo, no, pues yo trato de ser diferente. Entonces, esa persona, con su actitud negativa, me está enseñando, ¿sí? Pero, claro, no siento gratitud porque no era su intención enseñarme. No era su intención, sino que es su manera de ser que no es correcta. Pero, claro, yo analizo y digo, ay, no me gusta su actitud, yo no quiero ser así. Entonces voy a hacer lo contrario. Pero yo no le agradezco a él porque él no lo hizo con la intención. A lo que directamente hizo. Yo, pero bueno, de acuerdo a lo que estaba diciendo la señora, pero el aprendizaje llega, no digamos, no porque yo te lo estoy dando, o así como les decía, si veo la actitud de una persona, no porque la persona te lo esté dando, no, el aprendizaje llega diciendo por él, Sí, ¿no? aquí lo interesante no es polarizar y tomar un bando, yo estoy a favor de él o no, sino lo interesante y lo rico en el asunto de los textos breves es aquello que nos están enseñando. ¿Por qué? ¿Para qué nos están sirviendo estos asuntos? Para aprender a formular determinados textos. Para reflexionar. Exactamente. Estamos viendo cómo lo hace este sujeto. Él lo hizo en otro idioma, en otra lengua. Nosotros, con lo que tenemos de experiencia, hemos de construir algo breve, pero que tenga sentido, que tenga lógica y que tenga que ver con nuestra historia. Por eso es que ninguno ha escrito lo mismo. ¿Por qué? Porque a partir de su experiencia y de referentes de que hablo, a lo mejor les gustan las artes, a lo mejor les gusta la música dentro de las artes, pero no les gusta la pintura, a lo mejor no les atrae el asunto religioso o les atrae pero no lo conocen, a lo mejor a alguien le gusta la mecánica, a alguien le gusta la arquitectura, no sé. Hay distintas influencias en nuestra vida que nos hacen poder opinar de distinta manera sobre una realidad. La fe es un oasis en el corazón que nunca será alcanzado por la caravana del pensamiento. Es un oasis, un lugar donde hay siempre agua. No, tranquilidad. ¿Cómo? Tranquilidad. No más. Sí, en el desierto cuando hay oasis. Yo creo que al decir oasis es un pedazo de agua que está en el desierto, pero no necesariamente a fuerza de eso, porque muchas veces también se maneja el oasis como un objeto que no está.
como una proyección tuya, pero sigues avanzando hacia ella. Yo creo que el autor hace referencia a que es ese espejismo. El espejismo, claramente que es un más. Lo que yo interpreté que trata de decir el autor es que realmente muchas veces hay cosas que tratamos de analizar, reflexionar, entender. Es el pensamiento, en eso nos basamos, en nuestra perspectiva, pero sí tratamos de hacer dentro de nuestra lógica, entre comillas. Pero la fe es algo que no comprendemos, es algo, bueno, dice un literal, lo que es creer en algo que uno no puede comprobar, no lo ve. En un caso personal, por ejemplo, yo soy ateo, muchos me han llegado a decir es que una persona que es atea no tiene fe. Cosa que, bueno, a lo que quiero llegar es la fe es algo más allá de lo que uno analiza, reflexiona. Claro, y usted puede ser ateo y tener fe. Y tener fe. O puede ser agnóstico, como yo, y tener fe. O puede ser creyente y tener fe. Y puede ser creyente de Cristo y tener fe en el dinero. Y puede ser ateo y tener fe en Cristo. Yo tuve un profesor que era ateo y su fe radicaba en Cristo. Decía, porque si no tengo fe en Cristo no voy a poder enseñar. Porque era profesor de filosofía. Sí, pero era un sujeto muy interesante por la forma en que justificaba el caso. ¿Alguien más que nos quiere decir su fe? Creo que la fe es una creencia que no necesita pruebas. Va más allá de la creencia. No más allá de la fe, no más allá de la creencia. Porque de creer podemos creer en muchas cosas. Pero en la fe tenemos confianza absoluta. Está más allá de la creencia, porque implica que conoces un poco de lo que realmente implica. Bueno, de esta forma, que la fe es algo que no es tangible, no lo puedes tocar, no lo puedes agarrar, no lo puedes observar quizás a simple vista, pero que a la vez nuestro pensamiento sabe que existe, ¿no? Es algo que sí hay, que sí está, pero no lo puedes palpar. En cambio, si tú tienes fe, pues harás muchas cosas, ¿no? De acuerdo a... ¿Se acuerdan que sí? Tienes toda la razón. ¿Se acuerdan que el sujeto sus inspiraciones eran la religión? En estos años estaba en pugna el conflicto, el pleito, la fe y la razón. La fe y la razón. La fe y el pensamiento no serán nunca alcanzados por la caravana del pensamiento. O sea, ¿por qué? Porque el pensamiento viene con todo en contra del pensamiento. Porque el pensamiento requiere el pensamiento requiere de una estructura lógica, de una estructura formal. Claro, pero uno puede dar esas justificaciones. Yo no sé de dónde sale, pero sale. Los judíos son muy perdidos cuando los escuchan justificar su fe y su religión. Yo no podría justificar mi religión. Por eso es que se contrapunteaban en ese entonces. Aquel que lo razonaba, que se sentía. Aparece como materialismo. Si no lo demuestras, aparece este señor con todo. Juan Pablo II con una encíclica que se llama Fides et Ratio, Fe y Razón. Es interesante porque él dice en ese asunto que se puede justificar la una con la otra y la otra de la una. ¿En qué sentido? En que cómo explicas la fe por medio de la razón. ¿Y cómo entiendes aquello que es razonable? Por medio de la fe. Pero estás hablando de la época de ahorita y en la época de eran distintos. Sí, por supuesto. Pero quiero partir del asunto de que nosotros ya podemos utilizar todos los argumentos que hay después de él para poder entender eso. Para ver todo lo que podríamos decir que sí sería alcanzada. Que sí sería alcanzada y que no hay ningún problema.
Y el diálogo o debate te nutre siempre que no llegues a las espadas. Si tu corazón es un volcán, ¿cómo pretendes que broten las flores? A ver. ¿Cómo pretendes que broten las flores? Era esa, ¿no? ¿Cómo pretendes que broten las flores? Por eso es importante que la perspectiva, que el punto de vista... ¿Cómo? Las flores crecen lentamente, algunas. Los rábanos no son flores, pero crecen en un mes. Luego lo hacen grandes después de construirlo. ¿Alguien que opina algo sobre el corazón y el volcán? Si nos apasionamos por algo, no vemos más allá. O sea, si estamos necios en determinado punto de vista, por ejemplo, mi opinión y la opinión de otro, no podemos... Por eso no doy un poco una opinión y no está bien que pongamos nuestra opinión, porque no escuchamos la del otro y tampoco dejamos que el otro escuche la nuestra. Y lo interesante y lo nutritivo no es lo que este sujeto dijo, porque si este sujeto lo dijo, lo de menos es que ustedes no lo leyeran y ya, nos quitamos del problema de escucharnos. Pero lo interesante es poder escuchar cómo entiende otro lo mismo que yo estoy leyendo y entendiendo de otra manera. Serenándonos y dejando de ser un volcán en erupción. Sí, un volcán apagado. O sea que tengo que poner las condiciones, ¿no? Para que si yo quiero que broten flores, tengo que propiciar ciertas condiciones. Porque yo no había visto, cuando yo leí eso de si tu corazón es un volcán, desde que yo lo puse,
seno, un volcán activo, lleno de lava, incandescente, y Miguelito le dice, pues échanos agua. Ciertamente, porque a lo mejor el peso de un volcán, como el volcán. ¿El pico? Pero está activo. Bueno, en el interior, pero fuera de él, yo no lo he visto nada. Entonces, hay flores ahí que sí. El mío, una cosa que yo no había visto en un texto, en que el volcán que él vio se parece a un volcán apagado aparentemente. Que de hecho lo que lees a uno le dice una cosa y a otro otra. Puede ser en este caso, que el corazón esté todo loco, pues a veces en lugar de que salgan flores, se hace que salen ofensas. Sí, también. ¿Por qué? Nuestras palabras son más, no son más que líneas que caen del banquete de la mente. Nuestras palabras no son más que líneas que caen del banquete de la mente. Yo le entiendo de que a veces no buscamos, no encontramos las palabras necesarias de expresar lo que realmente tenemos en la mente, ¿no? O sea, de expresar todas las ideas que tenemos. Sí, si pensamos, ¿usted sabe qué es una amiga, compañero? ¿Qué es? No, esa es una amiga. Una amiga. Si pensamos en esta cosa, como si fuera una hogaza de pan, y tuviéramos un pedacito de este pan, esta sería una miga. Miga. De migajas, de bolsitas, de cachitos. ¿Por qué? Sí, ciertamente nuestras palabras a veces no abarcan el total de nuestro pensamiento y muchas veces limitan, aquello que pensamos, ¿no? Porque una palabra que sea completamente explícita. La palabra Dios, la palabra hombre, la palabra muerte, la palabra hogar, la palabra amor. Es una palabrita que incluye 4 o 5 palabras, pero explicarla, ¿cómo la explicaron a ateo? ¿Cómo la explicaron judío? ¿Cómo la explicaron cristiano? ¿Cómo la explicaron extraterrestre? ¿Cómo la explicaron padre? ¿Cómo la explicaron a madre? Si el perro lo debe explicar, ¿cómo lo haría? Son palabras que son muy simples, aparentemente, y que entendemos algo, pero que no incluye hablar de nuestro pensamiento. Porque cuando yo digo hogar, probablemente estoy pensando en mi esposa y mis hijos. Pero como no tengo, estoy pensando en mi mamá y mis hermanos y mi papá. O ahora que diga hogar, yo entiendo casa. O cosas como esas. O habrá quien diga de la palabra, ¿cuál es la definición? El hombre es malo, no habrá quien lo define como el hombre, como el depredador. Ese era el depredador como especie. Ahora necesito, en este punto, han tomado sus notas, espero, y quiero que me compartan algo de sus notas. Pueden ser notas mentales o pueden ser notas escritas. Las notas mentales no requieren papel y lápiz. No, yo sé que no escribió nada, pero algo estuve escuchando.
¿Usted cree que sean varias palabras? Bien, que explican distintas. Lo que más noté es que una cosa es contratada de muchas maneras pasadas. Entonces, ¿serán unas palabras o todas las palabras? Todas las palabras, todas las ideas. Todas las palabras implican un sinfín de ideas que se interpretan de muchas cosas. ¿Algo más? Necesito que la separación de las cosas. Eso es sumamente importante e interesante, la forma en la que uno abstrae. El proceso de abstracción es un proceso que es psicología. Bien. Bueno, la psicología lo explica de otra manera, pero a mí se me hace que la filosofía lo explica de otra manera. El proceso de abstracción, volvemos a la silla. ¿Qué tenemos que hacer para saber qué cosa es eso? Sabemos ya que es una silla. ¿Para qué sirve? Para eso fue diseñada. Y una vez que nosotros descubrimos esas notas esenciales, en esta, en aquella, en el suelo cuando te sientas, en un pupitre, empiezas a descubrir características, detalles similares de una cosa con otra, y entonces ubicas allí las notas esenciales. Y yo cuando te digo cierra los ojos e imagínate una silla, hágalo, imagínense una silla, pónganle colores, pónganle materiales, pónganle dimensiones, imagínense. ¿Ya se le imaginó? ¿Cómo es la silla que te imaginas? ¿Rayas de qué color? ¿Sí? Como las rayas de los túneles. ¿De qué material es la silla que tú pensas? ¿De fuego? Tu silla es de fuego. Bien. ¿Tu silla de qué es? ¿De madera? ¿Qué tipo de madera? ¿De qué tamaño es la silla? Si usted nos dice las sillas de mi casa, fíjese las notas esenciales a las que nos remiten. Nos remite a nuestras casas. Nos manda a todos a pensar en nuestras casas, a pensar en las sillas que tenemos. Y eso vamos a abordar un asunto esencial. Pero lo más esencial que puede decir, una silla que puede subir cualquiera, es si se necesita plástico o madera. Es una silla de madera con patas, con respaldo, una silla y con algún diseño de una madera. Pero ahora se da cuenta que las características esenciales de una silla están en todas las sillas que pensaron, solo que los atributos de los materiales, los colores y demás son diferentes. Hay cosas necesarias, que son las características, y cosas contingentes, que son materiales, que son los colores. Contingente, necesario. Lo necesario es para qué sirve, y lo contingente es todo aquello de lo que porque no podemos hablar de piel, de vidrio, de un sinfín de cosas. Lo podemos hacer de cristal. He visto dos sillas de cristal. Puede haber una silla de nieve, pero no pierde las características. Sirve para sentarse. Puede ser de dulce. En la raza del jamonero puede ser de jamón. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo más de él? Necesito entonces que lo que hagan en el devenir de los días,
Sí, estudiar y aprender de la realidad, pero tratar de verlo más allá de lo que simplemente vemos, tratar de observar, detenerse un momento cuando tenga tiempo, no quieren detenerse todo el tiempo a contemplar, ¿no? Pero detenerse en cosas tan sencillas como si les gustan las plantas, pues contemplar una de ellas para que haya crecido mejor en estas fechas, o contemplar a aquella que se deterioró con los fríos de estas fechas, o si les gusta algo, contemplar un momento. Y ya luego es un ejercicio muy interesante. No sé qué va a decir. Se pasó por el 3. No, empecé tarde y muy bien, pues creo que todo alguien tiene algo que decir. Es que creo que